que ha circulado es que tenemos una gran cantidad de desempleados por el problema del coronavirus. Se está hablando, y el presidente, en el caso de Perú, ha hablado acerca de que se van a dar toda una serie de medidas para reactivar la economía. Estemos o no estemos de acuerdo con esas medidas, que no es tema de esta reunión, definitivamente la economía se va a movilizar. Eso va a significar eh, que hay nuevas oportunidades de empleo. La pregunta es, ¿me van a seleccionar? ¿Estoy en capacidad para que las empresas me puedan contratar? Y lo que queremos ver ahora es de hablar de la marca personal como una forma de poder estar en la mirada de los reclutadores. Y eso de eso es lo que queremos compartir hoy. Veamos. No hay mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo corre. Si conversan con una persona mm, boomer, ¿no? Y si tienen al abuelo por ahí, el bisabuelo, tras del abuelo, algunos, van a encontrar que dicen, ahora los días se pasan rápido. Parece que el tiempo corre mucho más veloz. En realidad, sí, es nuestra sensación por la vida agitada que nosotros tenemos. Y en los tiempos han cambiado. Miren, esta es una ficha que comparto con ustedes. Yo era un niño, o creo que es un poco antes inclusive que yo naciera. Se veían ese tipo de afiches para atraer la atención a los compradores para poder vender leche, ¿no? Estos afiches hoy día ya no se hacen de esa naturaleza. Hay otra forma de atraer la atención. Si no, miren, visión de cómo las empresas que venden leche atraen la atención al público. Vimos, por ejemplo, a Coca-Cola, es interesante la evolución que ha tenido en cuanto a todo su marketing de poder posesionar su marca en los mercados, ¿no? Aquí en este afiche vemos una persona de la tercera edad con su Coca-Cola allí, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y esto hoy día no funciona, ¿no? Coca-Cola utiliza otras estrategias para atraer a sus clientes. Y vemos aquí, miren la concepción en función a cómo la empresa mira a su cliente. Esta empresa de chocolates le está diciendo, oye, mira, ¿qué hace el chocolate por ti? Si ven la figura de la parte izquierda, en la parte izquierda ven a dos personas delgadas. La concepción en esos tiempos era que ser muy era síntoma de estar enfermo, síntoma de tener problemas de alimentación. Y su producto era para mejorar esa alimentación y la percepción, visualmente hablando, de que una persona estaba sana, era que podía estar un poco rellenita, ¿no? O gorda si quiere, con sobrepeso. Pero era la concepción. Como verán, a través de los tiempos han cambiado las formas de cómo conocer. Y nosotros, ya, en el caso mío, una baby boomer, he visto muchas cosas que han pasado a lo largo de toda mi experiencia de identificar oportunidades de empleo, tomar empleos o evaluar personas para contratar para las empresas para las que trabajé. Ha habido muchas formas de cómo presentarla, cómo identificarla, cómo reconocer si realmente son las personas que nosotros requerimos para que nos acompañen en nuestra organización. Entonces, los cambios se dan. Siempre va a haber cambios. Siempre. Jamás va a parar este mundo de hacer cambios. Y en cuanto, por ejemplo, a estudiantes universitarios, comparto con ustedes una fotografía de un estudiante universitario de 1900. Así se iba a la universidad. Estar fuera de esa forma de presentarse era una locura. Estaba fuera de foco. A los años 60 cambian las cosas, se ven formas diferentes de vestir, de hablar, de expresarse. Los jóvenes comienzan a hacer cambios. Una época dorada, dice, ¿no? Beatles, ¿no? Martin Luther King, etc.
grandes revoluciones se dieron esos años. Entonces, se vestían, actuaban de forma diferente, ¿no? Yo llegué casi a la década a mediados de la década del 70 y en la década del 70 yo estaba en la universidad. Como ven, yo no tengo cabello, pero en ese tiempo manejaba una cabellera grande, larga, ¿no? Que todavía teníamos rezagos de los 60. Entonces eran formas de cómo uno se presentaba y cuando iba uno a buscar empleo un poco que le tenían cierta consideración para ciertos tipos de puestos en ciertas empresas, si no había que ser muy formales, ¿no? Ahora, esta fotografía la identifiqué por ahí es de a finales del siglo pasado. Cuando decimos siglo pasado, estamos pensando de viejos. No, el siglo pasado, a finales de los 90 llegando a los 2000, ¿no? Los jóvenes un poco más desenfadados, ¿no? Pero también con algo de rigidez todavía. Pero ahora, los jóvenes de ahora en la universidad, tienen una mirada diferente, son más cosmopolitan, ah, hay un intercambio cultural mucho más grande, estudio con personas de diferentes lugares, ¿no? Con pensamientos, ideas diferentes, ¿no? Es un mundo diferente. Entonces, esto nos lleva a que el mundo está cambiando y yo tengo que cambiar también. Y ahora miren lo que ha pasado, ¿no? El coronavirus ha empujado al mundo. Y el mundo ha tenido que virtualizar rápidamente. Algunos expertos, y estoy de acuerdo con ellos, señalan que el coronavirus no ha cambiado nada. Lo único que ha hecho es el coronavirus es agilizar las tendencias que hay hoy en día. Se han agilizado el trabajo, por ejemplo. El teletrabajo no era no se veía dentro de las empresas como una forma de impulsar. ¿Por qué? Los líderes, que en realidad no eran líderes, sino eran jefes, querían estar soplándole ahí detrás de la cabeza de su subordinado para estar qué hace, qué no hace. Pero ahora el coronavirus ha empujado a que todo se virtualice. Y es un gran problema para algunas empresas donde sus gerentes, su líder, no está a la par con este tipo de trabajo virtual. Ya, porque no saben, no han desarrollado herramientas, no han desarrollado empatías con su gente para simplemente decirle, oye, mira, haz este trabajo y no tengo que estar mirando si lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces, la virtualidad es un hecho concreto que se venía dando muy lentamente, a nivel mundial inclusive, muy lentamente, pero que ahora lo ha acelerado. Lo que ha hecho el coronavirus es acelerar y todo está virtualizado. Y esto tiene un efecto en la búsqueda, en la selección de las empresas, porque recursos humanos ya venía, creo yo, de que es una de las áreas que ha estado trabajando la virtualidad y ya estaba trabajando con hacer evaluaciones vía online, utilizando diferentes herramientas, ¿no? Creo que en cierta manera algunas empresas eh, simplemente ya habían desarrollado algunos procedimientos y lo están haciendo. El problema es que las personas, no, los buscadores de oportunidades, no estaban preparados para toda esa virtualidad, ¿no? Muchos todavía tienen problemas a estar frente a una cámara. Esto ha cambiado. Y la forma en todo caso que las personas me conozcan y me seleccionen para una entrevista se va a dar primero por la virtualidad, de lo que ellos van a ver de que existe de mí en Internet. De interesarles, entonces me llamarán para tener una entrevista vía una herramienta como la que estamos haciendo ahora, Webex, Zoom o Meeting o cualquier otra. Entonces la virtualidad es algo que se dio, se aceleró y se está dando y con esto vamos a vivir. Con esto vamos. Entonces, quiero llamar su atención. Cuidado con su pato negro. ¿Qué significa un pato negro? Esto mm, proviene de esa concepción que hay del cisne negro. No sé si lo habrán escuchado en algún momento. Se señala que, por ejemplo,
esta pandemia que estamos viviendo es un cisne negro. Sería importante que lo investigaran un poco más, es muy interesante. Pero quiero concentrarme en su pato negro o en mi pato negro, porque tengo que cuidar eso. ¿Qué es un pato negro? Es todo lo que ya espero que vendrá. Sé que va a ocurrir, sé que va a haber consecuencias graves si no lo hago, pero simplemente no lo hago, no me preparo. Miren, estuve revisando hoy día en la mañana cuántas menciones hay en Internet sobre marca personal y hay 10.000 millones de referencias sobre marca personal. Es imposible siquiera revisar el 10% de esa información. Está que se nos habla de hace mucho tiempo. Aquí en Perú he escuchado muchas veces a Inés Temple, que es una de las hablando aquí en Perú, en América Latina, inclusive he escrito un libro interesante. eh, y entonces nos han estado hablando de estas cosas. Pero hay muchas personas no han desarrollado una marca personal. Entonces, de cierta manera no existen o simplemente tienen una imagen que no es correcta con lo que él o ella puede aportar a la organización. Así que ustedes ya saben, esto que no se convierta en su pato negro. ¿Bien? Y las empresas, miren, esta es una encuesta que hizo Laird Harrison con DBM, o en realidad ahora son una sola organización. Laird Church y Harrison DBM son uno solo ahora. Ellos hicieron una encuesta a gerentes de recursos humanos, más o menos creo que fueron 1.500 o 1.700 gerentes, y a la pregunta si la información que encontraron en redes sociales les sirvió a ellos para tomar la decisión de contratación. Y estos fueron los resultados. Por ejemplo, en LinkedIn señalaron que el 89% fue importante la información que utilizaron, que encontraron ahí, que les permitió tomar decisiones. Ojo, información que les ayudó a tomar decisiones. O de contratarlo o no contratarlo, ese es otro tema, pero eso era, ¿no? Que 89% sí la vieron positiva. Miren lo que pasó en Facebook. En Facebook, solo el 60% consideró que la información encontrada por ellos en Facebook fue bastante valiosa para tomar decisiones de contratación. Y en Twitter fue un 63%. Esta es la información que ellos dan. Fíjense, ahora se han desarrollado una serie, bueno, no ahora, hace ya un tiempo atrás se están desarrollando algunos algoritmos para poder revisar LinkedIn, Twitter y todas las redes sociales que están viniendo, ¿no? Esos algoritmos son los que hoy en día están manejando esta, entre comillas, preselección para poder llamar a las personas para entrevistar, ¿no? Ya no están pidiendo currículos, simplemente revisan y a partir de revisión extraen nombre y te invitan. No sé si a usted les habrá llegado algún tipo de invitación para que postule algún puesto, pero si no está en las redes sociales, créame, nadie lo va a invitar. Pero esto está. Otro cuadro que de esta misma investigación de ellos señala dónde ellos se sienten más cómodos para buscar información de dónde estarían las personas que ellos quieren contratar. Y fíjense, 54% le interesa más LinkedIn, ¿no? Piensan que ahí está la información más relevante y por dónde pueden tener más información, más personas para evaluar. El 40% habla de Facebook y 6% lo que es Twitter. Entonces, ven la importancia de redes sociales en, en el reclutamiento de personas para ser seleccionadas. Van a haber muchos puestos, ¿no? Ya no voy a estar enviando currículum. Tengo que exponer, estar en vitrina para que me vean y tengo que mostrar las cosas buenas que tengo, que les puedan interesar a ellos. Y de eso se trata la marca personal. Ahora bien, ¿qué quieren las empresas? ¿Qué están queriendo? Las empresas están queriendo que yo con la arena del mar, que es abundante, con un balde cualquiera o con un set de playa que me cuesta entre 10, 15 soles, entre $5 y $20, yo pueda construir castillos como el que están allí. Las empresas quieren resultados, las empresas
quieren que nosotros aportemos. Y las tres cosas que ellos están buscando ahora es que yo agregue valor. Si no agrego valor, ¿para qué estoy ahí? ¿Para qué contrato a esa persona si no me va a agregar valor? Lo otro es que quiero que me venga a resolver problemas. Yo, empresa, no estoy para resolverte el problema que te falta dinero, que tienes que pagar deudas, etcétera. Ese es tu problema. Yo, empresa, lo que quiero es te contrato a ti para que me resuelvas problemas. Te vengo aquí para que me resuelvas tus problemas, llévatelas a tu casa y ahí resuelve. Ese es el pensamiento de las empresas. Lo otro es que me vengas a generar riqueza. Yo me constituyo como empresa para generar riqueza, para generar riqueza. Ahora, ¿qué pasa? Una organización no gubernamental. En realidad ellos también generan riqueza porque la administración de fondos, si son fondos que ayudan a manejarlos de la mejor forma en función a los presupuestos y hay ahorros y esas cosas, ¿no? Ellos van a poder generar una mejor imagen hacia sus donantes y van a recibir mayores donaciones para administrar, ¿no? Administrar. Entonces, las organizaciones en general es que yo agregue valor, resuelva problemas y genere renta. Eso es lo que ellos quieren. Y nosotros tenemos que alinearnos a ello. Las empresas no tienen que darme a mí trabajo porque simplemente tengo un cartón o simplemente porque no tengo trabajo, etcétera, etcétera. No es así. Recuérdenlo. Eso es así de claro, ¿no? Ahora, solo quiero hacer un pequeño paréntesis. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, hágala en el chat. Ya sea en el chat del Facebook o en el chat de Webex. Y mis amigos, ¿cómo se llama? Kenneth me avisará y leerá las preguntas, porque yo tengo aquí abierto el chat de Webex, por ahí puedo mirarla, no visualizo nada en Facebook, para si es que hubiese alguna pregunta, no esperen hasta el final, ¿correcto? Bien, continuemos. Entonces ya sabemos qué quieren las empresas y sobre eso nosotros tenemos que alinearnos. Marca personal. Wow. Cuando estaba buscando una figura, algo que representara la marca personal, encontré esta que pareciera muy dura, muy tétrica tal vez, pero que para mí es fuerte, ¿no? Y la marca y representa fuerza, llama la atención, deja huellas. El fuego deja huellas. Y mi marca personal debe dejar huellas. ¿Bien? Entonces, una marca personal, ¿qué es una marca personal? Son mis atributos, son los beneficios que yo doy. Eso es lo que es una marca personal. Los atributos que tengo y los beneficios que yo doy. Esa es mi marca personal, ¿no? Y estos atributos y estos beneficios están en que yo vinculo entre el conocimiento que yo tengo y la generación de riqueza. Vinculo entre mis clientes y la producción, ¿no? Hago vinculaciones para que estas vinculaciones puedan generar riqueza, ¿no? Esto, las cosas que yo sé hacer, ¿no? Esas habilidades que tengo para hacer cosas, ¿no? Lo otro es el cómo soy como persona, lo que muestro como persona, ¿no? Que va amarrado a los valores. Algo que se ha hablado fuerte en muchas conferencias, este corano ha sido sensacional, parte del conocimiento, yo me quiero referir específicamente a eso, porque ha habido abundante cantidad de webinars gratuitos con personalidades que han compartido cosas sumamente interesantes, sumamente interesantes. Y algo que he venido escuchando en la mayoría de ellos es que se van a requerir personas de valores. ¿Qué? El teletrabajo, ponerte una cámara allí en tu casa o donde estás para que veas que estás en la computadora trabajando. Los valores van a ser muy importantes porque ellos quieren confiar en las personas, ¿no? Y en función a su ser, a sus valores que tienen, eso van a facilitar. Entonces, todo esto significa mi marca, atributos y beneficios que doy, sustentados en cómo vinculo, qué hago, qué soy y los valores que tengo.
Eso es mi marca personal. Eso es lo que yo tengo que mostrar, transmitir, que me reconozcan simplemente cuando sepan mi nombre, ¿no? Sepan lo que yo soy, ¿no? Y debo dejar huellas. Una pregunta para ustedes. ¿Qué proyecto? ¿Qué es lo que yo proyecto? Cuando voy a un lugar, a mis clases, si estoy en la universidad todavía, voy a clase. Cuando me siento allí, ¿qué proyecto a mi alrededor? ¿No? Cuando si estoy trabajando, voy al lugar donde yo trabajo, ¿qué proyecto? Cuando me ven las personas, ¿qué ven en mí? A veces mm, tenemos temor de preguntar cómo me ven ellos. Oiga, tenemos que hacerlo. Necesitamos recibir feedback para hacer correcciones, ¿no? Buscar buenas personas que nos digan las cosas sin pelos en la lengua. Nosotros no tenemos por qué molestarnos. Debemos agradecerlos para analizar por qué me está diciendo eso y hacer los correctivos necesarios. Entonces, sería interesante que cada uno de ustedes se preguntara, ¿qué proyecto? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? ¿Bien? Entonces, sobre esta base de cómo me ven, San Google, ¿qué dice de mí San Google? ¿Qué hay en San Google? Estaba leyendo hoy día un artículo que decía Google es una empresa que te regala cosas, entre comillas, ¿no? Te regala para poder acceder a la búsqueda de información, te regala un traductor, te regala salas de chat, etcétera, 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 y muchos regalos más, Classroom y todo lo demás, muchas herramientas. Pero lo que hace Google está recopilando información nuestra y después vende esa información de nuestros comportamientos. ¿Cómo me comporto yo? Y ustedes saben, y a veces les ha llegado publicidad que no entendemos por qué me llega esa publicidad. Y es en función a las cosas que yo busco en Internet, lugares que visito para comprar, etcétera, etcétera. Entonces Google sabe mucho más de mí. Recuerden, Google sabe más de mí que yo de mí mismo. Entonces Google es una buena forma de hacer búsqueda. Quise utilizar para buscar datos de una persona. Yo no sé si no lo conocen, siendo estudiantes de la uni, sí me preocuparía. Él es su rector, ¿no? Él es el rector de la uni, ¿no? Entonces, miren lo que encontré, miren lo que yo comencé a encontrar cuando comencé a buscar su nombre en internet. Puse su nombre, Jorge Elías Alba Hurtado, y encontré 810,000 referencias. Pero cuando busqué de Jorge Alba Hurtado, encontré 1.300.000 resultados. Y miren, cuando Jorge Alba, encontré 10.300.000 resultados. Pregunta, ¿qué pasa si pongo su nombre en Google? El suyo, sí, el suyo. ¿Qué pasa si pongo su nombre en Google? ¿Qué me dirá Google de mí? Primer paso que tenemos que dar, saber qué están hablando de mí. Yo tengo un problema, mi nombre es Roberto Gómez Sánchez, pero tengo un homólogo, que es Roberto Gómez Bolaños. Chao. Y ha sido bastante difícil, a veces me es difícil un poco posicionarme. He logrado muchas cosas al respecto, porque, o sea, compararme con Roberto Gómez Bolaño es bastante difícil, ¿no? No hago lo que él hizo. Entonces, estoy en otros. Pero aún así, me he esforzado y he logrado cosas ahí. Pero sería interesante que hicieran ese ejercicio. Y busquen así como hemos hecho con Jorge Elías Alvarado, con su rector, con nombres completos, con su primer nombre y sus dos apellidos, con un solo nombre y un solo apellido, para que vean cómo está, cómo está. Yo recuerdo que hace muchos años hice ejercicio, estoy hablando hace muchísimos años atrás, hice este ejercicio y cuando encontré un Roberto Gómez Sánchez, que aún lo veo por allí, ¿no? Y ese era un criminal mexicano. Y cierta vez yo viajé a Colombia para una capacitación y en el avión me puse a conversar con el compañero de viaje que era allí, un boliviano.
íbamos conversando de las cosas y en lo que hacíamos y todas esas cosas. Entonces, cuando bajo cuando ya entro ahí en Bogotá, al counter de migraciones, la policía revisa mi pasaporte y me separa del grupo. Solamente entre paréntesis, el boliviano se quedó ahí parado esperando qué pasaba conmigo. Lo que ocurría que también en Colombia hay un Roberto Gómez Sánchez que es criminal, que es buscado. Toda mi documentación sabían que era un peruano y no era el tipo, ¿no? Y salí y el boliviano se había quedado para saber qué pasaba conmigo, para saber cómo ayudarme. Es interesante las relaciones interpersonales que uno puede desarrollar. Pero en todo caso, es importante que ustedes sepan cuántas personas hay con sus nombres y que están allí en Google para saber qué hacer, pues, para poder ah, ah, diferenciarnos o apoyarnos en ello, ¿no? ¿Qué más hay en San Google de su rector? Cuando entré ya a San Google, encontré que la primera hoja habla específicamente de su rector. Habla que tiene una página web, habla que tiene Facebook, habla que tiene LinkedIn. Interesante. Veamos qué encontré a la hora que ingresé a ello. Por ejemplo, entré a su página web, desactivada. Desactivada, no está. Razones, no sé. Pero no, su página no está cuando entré a Facebook, encontré que habían varios Jorge Alba Hurtado. Los dos primeros que ven allí y encontré el tercero. Y entonces entré al tercero por la fotografía, lo identifiqué que era él y entré a su página. Entré a su página de Facebook y encontré información que es bastante académica, bastante institucional, ¿no? Y porque es un rector, ¿no? Entonces está imponiendo ese tipo de información, ¿no? Está alineándose con el rol que le toca jugar hoy, ¿no? Cuando entré a LinkedIn, encontré varios también, ¿no? Tiene dos él, donde uno está desactivado y otro está activado. Y ahí en su pantalla pueden ver que está activado, pero que casi no lo ha utilizado, o sea, no lo está actualizando, ¿no? Veamos ahora qué más encontré de su rector, ¿no? En Twitter, entré también en Twitter cómo estaba él. Y encontré la última información que tengo de él, que es de Canal N, no es el Twitter de él, es de Canal N del 6 de enero, ¿no? Que eso es lo que encontré, pero cuando entré directamente, rastreé en Twitter el nombre de su señor rector. Y cuando entré ya al Twitter de él, encontré que no lo actualiza, tiene una información que tiene 109 seguidores, entre otras cosas. Habría que preguntarle al rector cómo él quiere manejar sus redes sociales dentro de su ámbito profesional. Entiendo que por los trabajos que pueda hacer esté haciendo otras cosas y no le ponga fuerza. Pero las redes sociales son importantes. Yo he podido entrar porque esta información es libre, está allí. Entonces sería interesante que el mismo ejercicio que hice con su señor rector, usted lo pueda con su propio nombre para saber cómo está. Y esta es una forma cuando cuando trato con alguna persona para desarrollar algún tipo de alianza, algún tipo de trabajo, siempre me gusta entrar y rastrear lo que hay ahí. Hoy en día ya existen software que hacen estas revisiones. Y creo yo que el coronavirus va a empujar lo que esto sea mucho más barato, porque en realidad es muy costoso hacerlo. Pero con esto que acaban de ver ustedes se puede hacer. Y esto tienen que hacerlo sobre su nombre para saber cómo está, qué es lo que está proyectando. Entonces, ¿qué dice Google de los ingenieros? Mire, solamente existen 164 millones de referencias, empleos para ingenieros. Miren, cuando puse competencias de un ingeniero industrial, encontré 23 millones 600 mil referencias. Cuando busqué competencias de un ingeniero en sistemas, encontré 13 millones 100 mil. Entonces, estamos inundados de información. Hay una infoxicación ahora de información. Entonces, mucho más nuestra marca, lo que queremos mostrar de lo que somos, se hace más difícil.
dentro de todo esto que existe, dentro de todo esto que los algoritmos tienen que revisar para que los algoritmos nos consideren cuando estamos buscando una entrevista, cuando estamos buscando mejorar la posición que tenemos, ¿no? Entonces y hay que trabajar nuestra marca personal. Que queremos saber cómo la empresa nos está mirando, qué mira en mí, qué ve en mí, qué le interesaría de mí. Y tengo que mostrar algo interesante para ellos. Tengo que ponerme en los ojos de ellos sobre mí. Y eso tenemos que ver. Miren lo que dijo Kurt Cobain. Porque me encantó lo que encontré esta frase, Kurt Cobain, uno de los rockeros importantes, aunque estuvo en Nirvana, estuvo muy poco tiempo, ¿no? Su paso por Nirvana fue muy corto, se suicidó lamentablemente. Pero me gustó esta frase, porque es posible de que algunas personas se comiencen a reír de las cosas que tenemos ahí y estas cosas, pero olvídense de ellos. Miren lo que dijo Kurt Cobain. Se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de ellos porque todos son iguales. Tenemos que diferenciarnos. Tenemos que diferenciarnos. Para que me contraten, tengo que diferenciarme y mostrar que tengo un valor que agregar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el punto de partida para alinear mi marca personal? Porque yo tengo mi marca personal, pero tengo que alinearla en función a mi quiero y a las organizaciones quieren, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una radiografía. ¿Pero radiografía de quién? Tengo que conocer quién soy yo. Tengo que conocerme quién soy yo. ¿Y quién es él? Cuando me refiero a quién es él, quién es la organización, o quiénes son las organizaciones, o quiénes son las empresas donde yo quiero estar. Tengo que hacer una radiografía, tengo que conocer, no por fuera, sino por dentro, saber qué hay. Una radiografía de lo que hace, ¿no? Mira, más allá de la carne, de lo que nuestros ojos eh, que tenemos nos permiten visualizar, ¿no? Entonces tenemos que hacer una radiografía, ¿bien? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Qué aporto? ¿No? Tengo que conocerme, tengo que autodescubrirme, tengo que autodescubrirme, ¿no? Entonces, y esto parte primero por el autoconocimiento. Yo tengo que reconocerme qué soy, soy alto, esas cosas que van más allá de la parte física, ¿no? Tengo que tener un autoconocimiento de quién soy yo. Tengo que conocer cuáles son mis fortalezas. ¿Qué tengo? ¿Qué me hace fuerte? Pero también tengo que ver cuáles son mis oportunidades de mejora. Es decir, cuáles son esas debilidades que no me permiten avanzar, que son en realidad oportunidades de mejora, porque si las corrijo, se convierten en una fortaleza y tengo mejores oportunidades para tomar las opciones que me presenta el mercado laboral. Ujú. Y todo esto me lleva, mis fortalezas y mis oportunidades de mejora, me lleva a desarrollar, a presentar, a mostrar mi propuesta de valor, de por qué estoy dando yo, ¿no? ¿Qué estoy dando? Entonces, todo esto se tiene que, y esa propuesta se enmarca dentro de lo que es mi marca personal, ¿no? Es interesante la abeja, ¿no? ¿Cuál es su propósito de la abeja? Es polinizar, es el propósito de ella, que aún este mismo animalito ni siquiera creo que lo entiende. Va simplemente a las flores, toma de allí el alimento para después convertirlo en miel, ¿no? Y en las patas se lleva el polen y se va a otras flores y poliniza, ¿no? Miren mucho más allá. A veces nosotros no conocemos nuestro propósito. Este es un animalito que tiene un propósito fundamental y que está en peligro, ¿no? Que está en peligro, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Hablamos dentro de los aspectos laborales. Estamos hablando dentro del aspecto laboral. ¿Cuál es mi propósito? ¿No? ¿Es generar dinero, riqueza para mí? ¿No? Bueno, eso era antes, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado. Mi propósito es generar bienestar para todos. Ese es el gran cambio que se está agilizando con el coronavirus, ¿no? Miren, bomberos, enfermeras, médicos, ¿no? Porque tranquilamente podían haber dicho no, hubieran puesto cualquier excusa y simplemente no hubieran ido a ser ni bomberos, ni médicos, ni enfermeras.
¿no? Ni técnicos, ni otros, ¿cómo se llama? Agentes de seguridad que están en los hospitales, porque se tenían que cuidar es su vida. Ellos han ido porque hay un bien común, ¿no? Entonces, ellos quieren ayudar en esas cosas. Miren cuántos médicos han muerto. Las cosas han cambiado. No es solamente dinero ahora, es el bien común, ¿no? Y ese bien común, el hacerlo, nos retribuye, nos retribuye. Entonces, tengo que definir exactamente cuál es mi propósito para enmarcarme, mostrarlo y prepararme, capacitarme para poder desarrollarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, mire, es interesante, esta semana escuché una charla y me gustó escuchar lo que el expositor dijo con respecto a lo que una joven que vive en la selva, cuando le preguntaban en qué quieres estudiar, qué quieres hacer de tu vida, su respuesta fue interesante. Quiero trabajar para que todos los días aparezcan las mariposas. Interesante. No hablo que quiere estudiar, ¿cómo se llama? Eh, Veterinaria, no quiero que quiere estudiar zootecnia, ni cualquier tipo de carrera que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, no hablo de ello, ¿no? Simplemente ella estaba poniendo en otros términos lo que ella quería hacer, ¿no? Que sobre esa base hay que ver qué cosa, cómo yo ayudo en función a lo que soy para que las mariposas amanezcan todos los días, ¿no? Interesante. Y ese tipo de propósitos es el que yo debo reconocer para poder mostrar a las organizaciones. Las organizaciones hoy están cambiando fuertemente con respecto a lo que estamos viviendo de la pandemia. A nivel mundial, las empresas de una u otra forma se están convirtiendo en más humanas. Si las empresas no se vuelven más humanas, van a desaparecer. Hoy día en la mañana en una conferencia que asistía de Argentina, se hablaba de esto. Si las empresas no se humanizan, desaparecen. Porque los trabajadores, ¿no? Van a querer eso también, ¿no? Se van a querer comprometer. Ustedes que son jóvenes, que están todavía, los centennials, ¿cómo se llama? Quieren cuando una empresa no calza con lo que ustedes quieren, simplemente se va. Y es una gran preocupación las empresas, ¿no? En 2 años están allí, de ahí están saltando a otro lado, y no es que sea malo, simplemente es que ya no hay para crecer y entonces quieren otros espacios, ¿no? Entonces, sé quién soy ahora, ya sé quién soy ahora, ya sé lo que quiero ahora. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer ahora? ¿No? Lo que tengo que hacer ahora es compartir, compartir. Son para compartir, no para esconder. No, yo tengo mi face privado, ¿no? Nada. No, yo no pongo cosas allí en mi LinkedIn, no. Las redes sociales son para compartir, no para esconder. Y tengo que compartir esas cosas que son de interés, son de interés. Entonces, ¿qué comparto en las redes? En las redes voy a compartir todo aquello que agrega valor. Agrega valor para el resto. Eso es lo que tengo que compartir, ¿no? Esta pandemia, muchas personas hemos contribuido, hemos dado nuestro tiempo, ¿no? De lo que nosotros tenemos y que puede agregar valor a otras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, el compartir con nosotros, con usted, esta presentación. Va con ello, ¿no? Espero que lo que hoy estamos hablando les agregue valor a ustedes y puedan haber cambios y mejoras para lograr sus propias metas laborales, ¿no? Entonces, en las redes sociales debo compartir lo que agrega valor al resto, lo que agrega el valor al resto. Ahora bien, veamos las redes sociales eh, que tenemos, que son, hay un sinnúmero, pero vamos a centrarnos en 5 de ellas. LinkedIn es, por excelencia, una red para ustedes y para mí, y para los profesionales. Es una ventana donde yo me voy a voy a exponerme, ¿no? Pues es una vitrina de exposición del aspecto laboral, de lo que he hecho, lo que hago, de las relaciones que tengo. Eso es lo que es LinkedIn.
Facebook es básicamente para vender, para sociabilizar y mantenerte conectado a las personas. Es, no lo sé si podría decir usar esta palabra. Es la parte humana para que las personas nos vean en el día a día como somos, ¿no? Donde tal vez fotos con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra novia, nuestra compañera o nuestro compañero, etcétera, ¿no? Es para vender, socializar, la parte más humana, diría. Twitter es una fuente de información rápida, información de tendencias, ¿no? Es muy corto y obliga a las personas a dar información importante, atractiva, ¿no? Eso es lo que hace. ¿No? Instagram son imágenes que hablan, que comprometen, ¿no? Que se comprometen, ¿no? Hay varias ahora como Instagram que están apareciendo, ¿no? Esta última que está causando furor con sus videos, ¿no? Y lo otro es YouTube, que es básicamente contar historias, contar experiencias, contar conocimientos, enseñar, contribuir. Son las redes más importantes que profesionalmente nosotros debemos estar. Por experiencia yo les puedo decir que es difícil manejar todas esas redes sociales. Si yo contrato una persona, que las hay, sí, las hay, y les doy para que ellos manejen esto, claro que sí. Toma su tiempo, toma su tiempo. Empiecen. Lo primero que tienen que empezar es con LinkedIn. LinkedIn y Facebook, los dos. Los otros, cuando ya ustedes manejen LinkedIn y Facebook, entonces podrán ir utilizando las otras, ¿no? Pero es importante estar ahí, ¿no? Ahora bien, ¿qué hago en las redes sociales? Por ejemplo, debo escribir. Los blogs son interesantes. Tengo que comenzar a escribir. ¿Sabe que es importante escribir? Porque eso me ayuda a desarrollar mucho más mi capacidad de síntesis, mi capacidad de comunicación. Escribir blog de las cosas que leo, conozco, que sé, ¿no? Donde me convierto en un experto, ¿no? Y el vlog, que también es un blog, pero en video, ¿no? Las dos cosas, porque las personas quieren ambas cosas, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Lo otro está en los podcasts. Parecían que se estaban desapareciendo, pero no, están vivos y coleando. Los podcasts es otra forma, son los audios, básicamente audios. Y lo otro son las infografías, que es mucho más complejo de hacerlo, toma mucho más tiempo, ¿no? No solamente en hacer las gráficas, esas cosas, sino en trabajar el contenido. Pero son esas cuatro cosas que nosotros podemos compartir en nuestras redes sociales para mostrar quiénes somos, para que nos conozcan quiénes somos, ¿no? Ahora bien, quiero que recuerden esto, el talento escondido no produce reputación. Todo lo que ustedes tienen no produce reputación, ¿no? No puedo, o sea, el talento guardado, no. Yo recuerdo mucho a mis ancestros, a mis abuelos, que muchos de ellos me contaban historias de algunos de sus antepasados que les gustaba guardar dinero y lo enterraban, ¿no? Ellos vivían usualmente, eran agricultores, vivían ah, cuando el agua del río salía, simplemente se llevaba se llevaba todas sus propiedades y adicionalmente lo que habían enterrado allí, ¿no? Entonces, el talento que usted y yo tenemos que ponerlo a la vista. No produce guardarlo. Y las organizaciones están esperando encontrarnos. Y tenemos que facilitarlo. Queremos facilitarlo, mostrándoles, ¿no? Nuestra marca, a través de nuestra marca personal, utilizando las redes sociales, ¿no? Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Hay algunas preguntas. Por lo pronto, estaba viendo aquí una pregunta. Tengo muchas habilidades y diferentes profesiones y diferentes áreas. ¿Deberían crear un solo líquido? Soy una sola persona.
soy una sola persona y tengo que mostrar ahí las cosas más importantes, que está amarrada por lo que yo quiero ser, hacia dónde estoy apuntando. Puedo ser abogado, puedo ser psicólogo y puedo ser profesor, las tres cosas. La pregunta es, ¿dónde yo quiero enfocarme? Y sobre ese enfoque es lo que yo debo mostrar, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta, no sé si habrá alguna otra pregunta. Le estoy compartiendo con ustedes ahí mi correo electrónico. Si más adelante hubiese alguna pregunta, encantado de ayudarles. Y también le estoy compartiendo mi página web personal, robertogoza.com. Y también quería invitarlos a una conferencia que va el próximo miércoles 24, ¿no? Buscando empleo como protagonista o como víctima, ¿no? Eh, aquí hay otra pregunta, dice, ¿usted habrá escuchado el networking por Zoom y otras plataformas? ¿Qué, que se está haciendo, qué se está haciendo actualmente? Saben, es interesante. Le digo, hace unas par de semanas atrás estaba en una conferencia, habíamos de todo Hispanoamérica, gente de todo Hispanoamérica, ¿no? Eh, de repente había una persona ahí que estaba haciendo una pregunta y se la pasó el expositor porque son tantas que hacíamos. Entonces me pareció interesante y yo tenía la respuesta para ello. Agarré y le escribí. Ahí mismo en el chat le di mensaje dando la respuesta a ello, ¿no? Y fue interesante, hemos establecido una vinculación. Él es mexicano. Entonces, debemos utilizar lo que es importante, las redes sociales. Van a haber personas que nos vamos a interactuar y físicamente es posible que jamás nos veamos, ¿no? Café Taipei hizo una conferencia, me parece, la semana pasada, y contaba varias experiencias ahí con respecto a estos hechos, ¿no? De que contaban de que muchas personas a través de la internet han desarrollado muchas actividades, ¿no? Antes y nunca se habían conocido. Hay experiencias de ahora dentro de todo tipo de conferencias donde han realizado conversatorios, reuniones, ¿no? Para dar información donde simplemente por internet se comunicaban, se ponían de acuerdo y pum, lanzaban en Zoom una teleconferencia y, y formaban lazos. Utilicémoslo. Interesante. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí hay una pregunta, una consulta. ¿Recomendarías usar todos los nombres que uno tiene en las redes sociales? Miren, le voy a contar una experiencia mía con respecto a mi nombre. Ah, estoy hablando, pues, ¿qué año sería? Los años 80, sí, a mediados de los 80, a mediados de los 80. Ah, sí, a mediados de los 80, había un problema con respecto a la atención telefónica. Cuando yo quería pedir algo a la compañía de teléfonos, ¿no? Por ejemplo, pedir un número, porque se pedía antes así, así era, ¿no? Entonces yo llamaba por teléfono y le pedía la información. Simplemente no me tomaban importancia, pero impostaba la voz como un extranjero e inmediatamente me atendía. Y con respecto a mi nombre, siempre cada vez que yo hablaba, soy Roberto Gómez. Pero después de escuchar, yo mismo repetía mi nombre se me ocurrió un día repetir mi nombre completo, Roberto Gómez Sánchez, Roberto Gómez Sánchez. Y esto me relacionó a un jugador, Guaki Gómez Sánchez, porque muchas personas me preguntaban, ¿y tú eres familia de Guaki Gómez Sánchez? Yo no sabía que existía el fútbol, la selección. Y entonces comencé a sentir que Gómez Sánchez sonaba en conjunto. Y desde a mediados de los 80, cuando me presento, digo siempre Roberto Gómez Sánchez, ¿no? Sí, 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 claro, puedo usar todos mis nombres. Busca que tengan un sonido atractivo a la otra persona. Pero y recuerdo que en el caso de un amigo que tiene un nombre un poco extraño, y él le daba vergüenza utilizarlo. Oye, digo, utilízalo.
Lo utilizo, ¿sabes por qué? Porque ese nombre que tienes no es común. Y al no ser común, lo van a recordar. Lo van a recordar. Así que úsalo. Usa los nombres que tiene, ¿no? Busca, haz tu propio ejercicio, junta con algunos amigos y hazle ver cómo sienten el sonido al repetir tu nombre. Ese sería un ejercicio interesante que tú mismo podrías definir si es que vale la pena o no. Usarlo como puedes usarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Kenneth, yo no sé si a través de Facebook te han hecho alguna pregunta. Por ahora no veo preguntas, pero acá hay una pregunta de Webex, una nueva. A ver, por favor. A ver, dice, Dice, las empresas. A ver, dime, Kenneth, te escucho. no, le quería leer la pregunta nomás. Después del COVID, ¿las empresas valorarán más las habilidades duras o blandas? Interesante pregunta. Sabes, hoy día estoy en una conferencia con argentinos y españoles, y justo se habló sobre eso, ¿no? Y la definición clara es, las dos van a ser necesarias e importantes, las dos. Y mucho más las habilidades duras, mucho más van a tener un componente de TI, ¿no? Lo que decía el experto, decía, ¿sabe? Ahora todos tenemos que de una u otra forma aprender a programar. Pero oye, yo médico, yo enfermera, ¿no? Yo qué, bueno, ingeniero pues sí, pero el resto de profesiones, ¿por qué tengo que aprender a programar? ¿No? Porque va a ser importante en cada uno, porque no para hacer programas, decía ellos. No vas a aprender a programar, sino para hablar el lenguaje que ellos utilizan, porque recuerden que en las organizaciones ahora se van a formar equipos multifuncionales, polivalentes, tipos de profesiones, ¿no? De estudio y experiencias, y los lenguajes comunes que se van a dar ahí son uno de programación. O sea, ambas, no es que una va a ser más importante que la otra, las dos van a ser importantes, las dos van a ser importantes, así que adelante, hay que trabajarlas, ¿no? Aquí desde Bolivia, gracias Bolivia. ¿Cuándo volveré a Bolivia? Hice un trabajo hace muchos años ahí de investigación. Muy bonito país. La consulta es, ¿qué tengo que, a ver, dice, tengo, al posicionar mi marca personal, ¿debería centrar en mis valores o en mis habilidades? Habilidades, valores, conocimientos, experiencias, en todo, es un conjunto. O sea, recuerden, mi marca personal es todo lo que soy yo, todo lo que soy yo, todo aquello que necesito para generar valor, todo ello, ¿no? Todo ello. Así que espero que me guarden salteñas cuando vaya ahí a Bolivia, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, Roberto. Tengo una consulta. Dime. Ya, es acerca de las entrevistas. O sea, cuando yo busque un trabajo, voy a tener que pasar por una entrevista, ¿cierto? Aparte de ello, tengo que tener un CV, ¿sí? Sí, Ya, he estado escuchando y leyendo también de que en sí, supongamos que, más que nada, el hecho de que me escojan a mí va a depender más de cómo yo me desenvuelvo en la entrevista, más que mi CV. Obviamente el CV tiene su peso, pero en sí la entrevista es la que define si es que la persona va o no va. ¿Me podrías comentar un poco más de ello? ¿para qué creen que sirve un currículum? El currículum básicamente es una fotografía donde las primeras líneas que pueda yo leer ahí me puedan atraer arte a una entrevista. O me inviten primero a terminar de leer tu currículum para saber si estás dentro de lo que yo estoy buscando, si estás dentro de lo que yo quiero. O sea, el CV no es que
te voy a poner puntaje por el CV. No, no, no. El CV simplemente es una fotografía eh, para atraer la atención. La información que yo pueda, por eso es importante desarrollar un buen currículum para poder mostrar información relevante e importante para el entrevistador y que esté vinculada a lo que ellos están pidiendo. Yo no tengo que por qué dar información que no tiene nada que ver con el puesto que ellos están buscando, por un lado. Ahora, el currículum va a estar ahí en la mesa cuando nos entrevisten. Cuando nos entrevistan, muchos reclutadores o entrevistadores al currículum lo dan la vuelta y comienzan a preguntar, buscando dos cosas. Uno, validar la información que has puesto ahí. Y lo segundo, ¿qué otras cosas no has puesto allí, pero que son de interés para mí? Son muchos elementos. Dentro de eso está también la forma como tú expresas la información que estás dando, ¿no? De seguridad, ¿no? Detalle, ¿no? De valor, ¿no? Todo eso evalúa. Ujú. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿En qué porcentaje considera usted que los contratos que den por contactos que por conocimientos? Conversaba, hace algunos años estaba en una red donde trabajábamos apoyando el empleo a nivel nacional, ¿no? Teníamos una reunión cada mes y nos juntábamos mucha gente de todo el país para evaluar cómo había ido los procesos y retroalimentarnos. Eh, Algo que observábamos es que eh, todos los reclutadores, al igual que cuando yo voy a una entrevista, ellos también tienen miedo. Tienen miedo de equivocarse, de no seleccionar a las personas. Definitivamente los contactos son importantes, pero el contacto lo que hace es simplemente abrirme la puerta para yo entrar y mostrar lo que yo soy. Bueno, si es en la parte política, usualmente ahí el contacto simplemente me contrata, si no, pregúntale al señor Swing, ¿no? ¿Ah? Y, pero aquí, pero termina el gobierno, termina el jefe que está y salen todos, ¿no? Yo me debo preocupar no solo en el conocimiento, sino la experiencia, en las habilidades, en los talentos que yo tengo, en el valor que yo agrego, porque no solamente es conocimientos. Escuchaba una conferencia esta semana donde se hablaba sobre la universidad. Ustedes que están en la universidad, ¿recuerdan lo que les enseñaron el primer semestre cuando ingresaron? ¿Cuánto de ese conocimiento ya lo están aplicando o simplemente jamás lo van a aplicar? Estoy hablando de lo que ustedes aprendieron en el primer semestre. En 10 años, después que salgan de la universidad, ¿cuánto de todo eso que aprendieron les va a hacer ese conocimiento como conocimiento le va a hacer, le va a ayudar, le va a ser diferente a la hora que lo contraten? Ah, no, estudió en la UNI hace 10 años y ahí aprendió esto y esto, entonces ese conocimiento, no. O sea, el conocimiento es una parte, es fundamental, claro que sí. Pero todo eso tiene que estar amarrado con la habilidad de haberlo llevado a la práctica, ¿no? Y de mostrar el valor que yo que he agregado a través de los logros que he obtenido en las organizaciones donde yo he estado. ¿No? Aquí hay otra pregunta. A ver, déjeme chequear si hay más arriba otra pregunta. Creo que había una pregunta ahí, si el objetivo del currículum es para que me llamen a una entrevista. Creo que ya respondí esa pregunta. Es simplemente una fotografía que tiene que ser atractiva para que me convoquen a una entrevista, ¿no? Si no soy atractivo para ellos, para el puesto, simplemente no me llaman. Ahí dice, ¿qué consejo me daría para desempeñarme de la mejor manera en la entrevista? Ser tú mismo. Y ser tú mismo significa conocerte. Y eso puede ser un problema cuando tú no te conoces. Entonces, recuerdan lo que hablábamos en la presentación. Yo tengo que conocerme, saber de qué soy capaz, conocer mis fortalezas, conocer todo aquello que yo puedo mejorar, ¿no? Reconocer qué he hecho hasta ahora, y qué hasta ahora agregó en las organizaciones donde yo he estado. Eso es importante. ¿Mm? A ver, algo más aquí. A ver, ¿qué dice?
Dice, hay una pregunta aquí. ¿Qué consejo nos daría para desempeñarnos de la mejor manera en la entrevista? Creo que se la respondimos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje considera usted que Ya, esto ya también hablamos. Ahora que las entrevistas laborales y reuniones sean virtuales, ¿qué aconsejaría que tener en cuenta en una reunión? Bueno, cuando estás en una reunión, ah, empecemos por lo externo. Debería tener una presentación adecuada como estuviera frente a frente con la persona, ¿no? Y ojo, se ponen hasta el pantalón, las zapatillas, todo, ¿ah? Los zapatos. Ahí el otro día, ahí hay un video donde una persona estaba en una entrevista, estaba bien vestido de la cintura para arriba, ¿no? Y de repente sonó el teléfono físico de la casa, se levantó a contestarlo porque estaba interrumpiendo y simplemente estaba, tiene que usted en la entrevista vestirse adecuadamente como si fuera la entrevista. Segundo, buscar un espacio donde usted no sea interrumpido por el perro, el gato, los amigos, el carro, el vendedor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Buscar un lugar que está. Segundo, tenga una hoja y un papel para anotar algunas preguntas que le puedan hacer, tener su CV, su hoja de vida a la mano allí para poder tener información que usted pueda dar, ¿no? Esas cosas. Segundo, estar relajado, ¿no? Sonriente, para que, porque fíjense, una capacitación de psicólogos, porque soy psicólogo, y había una pregunta de una colega que decía, yo estoy acostumbrada a hacer mis terapias face to face, quiero verla para ver su corporalidad, porque esta corporalidad a mí me da información, etcétera, etcétera. Pues eso ya no. Entonces tengo que mostrarme a la hora que esté a través de la internet como si estuviera frente a frente. Miren directamente a la cámara, ¿no? Como si la tuvieran a la persona allí, como si eso fueran sus ojos, ¿no? Eso serían algunas recomendaciones generales, ¿no? A ver, otra pregunta aquí, ¿cuál es la cantidad que más valoran los reclutadores? Que valoran, es que tú tengas, le estás dando ahora un mayor peso a ciertas competencias blandas, que básicamente tienen que ver con la resiliencia, o sea, cómo enfrentar, y esto va a ser un hecho, porque las pandemias van a venir. Vamos a tener crisis crónicas, vamos a vivir una crisis permanente. Ahorita termina el coronavirus, va a enganchar nosotros vamos a tener una crisis ahora en febrero más o menos, porque vamos a tener unas nuevas elecciones. Entonces, de aquí en adelante vamos a vivir en crisis. Y es interesante una información que salió hace un mes, 2 meses más o menos, salía quiénes habían enfrentado mejor la crisis. Los baby boomers, los millennials, los centennials, la generación X, ¿quiénes? Y la investigación señalaba que quienes habían enfrentado mejor esta crisis éramos los baby boomers. Aunque tengo un cuerpo baby boomer, pero en realidad soy un millennial, ¿no? Pero ¿quiénes? ¿Por qué los baby boomers están enfrentando de mejor forma? Porque tenemos experiencia en haber vivido muchas crisis, muchas crisis. Entonces, eso da cierta esa facilidad, ¿no? Así que eh, los reclutadores van a mirar en función al tipo de puesto que están buscando. Por eso es importante leer el aviso de lo que están solicitando. Es importante buscar personas que estén dentro de la organización y les puedan dar información sobre ese puesto de trabajo, cómo es la persona que ha trabajado allí, cómo era, buscar información para que nosotros podamos alinear nuestras respuestas en función a lo que ellos están buscando, ¿no? Aquí, a ver, veamos otra pregunta. ¿Cree usted que los reclutadores tienen una percepción sobre que un alto reconocimiento académico en las universidades podría estar relacionado con una leve escasez de habilidades blandas? Hace 2 años estuve en una conferencia de empresas muy grandes a nivel mundial, donde estaba IBM entre ellas, y
si mal no recuerdo, fue IBM o Microsoft, ahorita no, se me fue de la cabeza, indicaban que ese año habían ellos seleccionado en Estados Unidos, el 30% de las personas que habían contratado ni siquiera se inmutaron en revisar sus antecedentes académicos. Se preocuparon de revisar, de ver si tenían las competencias para el tipo de trabajo que tenían que hacer. Porque si le faltaba algún tipo de conocimiento, simplemente se lo enseñaban. Ahora, bueno, esta información viene ya de hace algunos años, pero esta semana también hubo un evento sobre educación y se hablaba si las universidades ah, deben seguir o no para dar títulos. Y un argentino decía, ¿saben? A una pregunta que le habían hecho, oiga, ¿qué estudio? Y él decía, yo no sé realmente qué responderte, pero lo que sí sé es que los estudios que yo aprendí en la universidad como economista simplemente no me están sirviendo ahora porque estoy en otro tema, estoy en otras cosas, ¿no? Estoy en otras cosas. Entonces, los conocimientos sí, los estudios sí, las universidades, la universidad nos da un paraguas. Ustedes que son estudiantes de la UNI tienen un paraguas interesante, importante. La UNI es una de las universidades más importantes de Hispanoamérica. Entonces tienen un buen referente, un buen referente. Pero eso es solamente para el inicio, porque el asunto no es entrar a la empresa que te contraten, el asunto es quedarse allí. Y eso se da trabajando, mostrando, generando valor permanente, ¿no? Veamos nada más. Libros. Miren, escríbame a mi correo y les voy a enviar libros. robertogs@teapoyo.net y les voy a enviar por lo menos unos 20 libros. 20 libros, si no es más. Pero también, miren, les hablo de mi experiencia. ¿Qué hago yo cuando hay un tema que me interesa? Lo primero que hago, voy a YouTube, a San YouTube y pongo ahí, busco videos con el tema. Videos chiquitos, ¿ah? Videos chiquitos, de 3 minutos, 5 minutos, y los pongo en rápido, para escuchar rápido, ¿no? Y voy entonándome, voy marcando, entendiendo el tema. Y a medida que voy entendiendo el tema, busco videos un poco más largos, de 1 hora, 2 horas, ¿no? Igual los pongo en rápido para escuchar rápidamente, ¿no? Y así, una vez que llegué a ese tema, entro en San Google y comienzo a buscar el mismo tema, pero en esquemas, ¿no? No se han hecho esquemas ahí, ¿no? Resúmenes y listo, y voy leyendo. Son gráficos, básicamente. Y voy entendiendo mejor el tema. Mi siguiente paso, cuando ya entre esto, comienzo a buscar PDFs, información, ¿no? Lectura corta. Y si me sigo interesando más en el tema, comienzo a ver libros. Pero ese es el mecanismo que yo uso para cuando hay un tema que me interesa. Ujú. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya contesté todas las que estaban aquí. Kenneth, no sé si se me habrá quedado alguna pregunta. Sí, hay una pregunta en Facebook acá. A ver, Se lo te leo. escucho. Dice, ¿qué recomienda para resaltar en los motores de búsqueda de las reclutadoras? Porque las empresas primero seleccionan del motor de búsqueda y luego revisan los CVs. ¿Mm? Ah, se lo mando por chat para que quede. Ya, no, está bien ahí. A ver, los motores de búsqueda o lo que utilizan las empresas que buscan personas, ¿no? Los reclutadores, utilizan el buscar, ellos establecen un perfil de lo que están buscando. Y sobre ese perfil, ellos comienzan a rastrear Facebook, comienzan a rastrear LinkedIn, comienzan a ver bases de datos de personas, donde están los currículum, todos ellos comienzan a barrer información. El asunto es que si yo no tengo un 70% promedio, un 70% de lo que ellos están buscando, simplemente
no aparecemos en su red. Cuando ellos, sus motores buscan, no nos consideran, porque ni siquiera llegamos al 70%. Ellos buscan 70% de coincidencias, ¿no? Y van buscando. Entonces, lo que yo ahora, ponerme a identificar, a tener esta información dentro de las websites que hay para poder yo publicar quién soy profesionalmente, qué tipo de puestos puedo desarrollar, qué competencias tengo, sería imposible estar para todos. Por eso, a lo largo de lo que hemos conversado hoy, hablamos que tengo que centrarme, qué quiero yo, dónde me quiero ver. En este año 2021, yo lo que queda del 2020, ¿qué puesto es el que quiero lograr? El siguiente año 2021, ¿qué puesto quiero lograr? Entonces tengo que hacer una investigación. A ver, vamos a suponer que yo quiero de asistente, de ingeniero, de fábrica, de producción de pinturas. ¿Qué hago? Y comienzo a identificar perfiles, comienzo a googlear para buscar perfiles, comienzo a buscar avisos pasados de empresas en los diferentes websites que hay que ofrecen trabajo, comienzo a identificar los perfiles de esos puestos donde yo quiero estar. Y comienzo a mirar qué están pidiendo, qué están pidiendo, qué están pidiendo, qué están pidiendo. Y hago hago una especie de matriz y voy analizando qué es lo que más piden. Y por lo menos ya sé lo que están pidiendo, ¿no? Y entonces digo, si yo calzo en eso, excelente. Entonces adapto la información que pongo en función a eso que ellos están buscando, a lo que está buscando el mercado. Pero si veo que algunas de esas cosas yo no tengo, esa es una oportunidad de mejora. Entonces comienzo a trabajar para poder aprender ello que está faltando. Va a ser imposible, ¿no? Imposible de tener de que me recluten todos, ¿no? Definitivamente tenemos que especializarnos nosotros en nuestra búsqueda. Justamente la conferencia que vamos a dar la próxima semana, Buscando Empleo, como protagonista, sino como víctima, va enfocado a eso, ¿no? Me gustaría verlos allí para que escríbanme para poderles enviar el link para inscribirse. Y justamente vamos a hablar de esa parte, ¿no? Tenemos que comenzar a cambiar nuestro esquema de cómo buscar empleo. Pero ya les voy diciendo por ahora, tengo que definir qué quiere el mercado, saber si yo lo tengo y si es así, lo que yo muestre a ello va a ser eso, esos ítems que ellos están poniendo. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? Creo que tiene una percepción sobre un alto rendimiento. Ahí eso, ya lo respondimos. ¿Qué recomienda resaltar? Ah, ya, eso es lo que acabamos de responder. Para la conferencia, escríbanme a robertogs@teapoyo.net, ¿no? O si no, entran a mi página web robertogomesánchez.com y ahí está mi WhatsApp, escriben al WhatsApp y yo les envío para que se inscriban. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Kenneth, Por ahora no hay ninguna en Facebook. yo Bueno, quiero... Sí, Kenneth, da- te escucho. digo que si no hay más preguntas, tal vez podríamos dar de finalizada la reunión. Correcto, Kenneth. Yo quiero agradecerte a ti, a tu institución, por haberme permitido estar con ustedes. Realmente es un privilegio poder compartir estas cosas con ustedes, porque ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro. Y el futuro se construye, se construye. Hay mucha información, hay que trabajarla. ¿Mm? Bien. Por mi parte, Kenneth, gracias. Yo no sé si hay